Buenos días. En la clase de hoy vamos a repasar el tema de la empresa dominante y para ello pues vamos a resolver un problema. El problema que he elegido es la cuestión 5 de la relación de problemas, en la que tenemos pues una función de demanda para el bien Q, tenemos un conjunto de pequeñas empresas, después tenemos una empresa dominante cuya función de costes pues aparece en la transparencia. La función de oferta de las pequeñas empresas es P igual a 100 más Q y con estos datos pues vamos a repasar cómo se obtiene la expresión de la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa dominante y después determinaremos la cantidad que se acaba ofreciendo en ese mercado cuando tenemos una empresa dominante y un conjunto de pequeñas empresas. Bien, en primer lugar vamos a obtener la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa dominante, que la vamos a llamar D con el subíndice de la D pequeña. Recordad que la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa dominante es la que aparece en verde en el gráfico de la transparencia. Bien, pues para obtener esa curva de demanda D sub D, pues tenemos que obtener el precio máximo P sub 1, a partir del cual la demanda a la que se enfrenta la empresa dominante sería nula. Precios por encima de P sub 1 pues harían que la empresa dominante no entrara en el mercado. Después tendremos que calcular el precio mínimo P sub 2, que es un precio por debajo del cual las empresas competitivas no pueden vender y por tanto la empresa dominante se convertiría en monopolista del mercado. Y entre P sub 1 y P sub 2 pues el mercado está abastecido tanto por la empresa dominante como por el conjunto de empresas competitivas. Bien, pues vamos a calcular en primer lugar ese precio máximo P sub 1, que lo calculamos igualando la demanda y la curva de oferta. La curva de oferta, que en este caso es S sub F, y que si utilizamos los datos del problema, pues tendríamos la demanda Q igual a 1000 menos P, he despejado la Q en la función de demanda, y la oferta sería Q igual a P menos 100. He vuelto a despejar la cantidad en la función de oferta. Igualamos la oferta y la demanda, hacemos 1000 menos P igual a P menos 100 y obtenemos que ese precio máximo sería 550 y que las empresas competitivas, si estuvieran solas en el mercado, pues ofrecerían una cantidad de 450. A continuación, pues vamos a calcular ese precio mínimo P sub 2, un precio mínimo por debajo del cual las empresas competitivas no van a vender. ¿Cuál sería ese precio mínimo? Pues aquel que hace que la oferta competitiva sea nula, es decir, que la cantidad Q que venden las empresas competitivas sea igual a 0. Por tanto, cogemos la curva de oferta de las empresas competitivas, Q igual a P menos 100, y vemos para qué precio la Q es igual a 0. Bueno, pues si sustituimos en la función de oferta Q igual a 0, obtenemos que ese precio mínimo P sub 2 es un precio igual a 100. Bien, pues ya tenemos ambos límites, 550 y el precio mínimo, que sería igual a 100. Y a continuación pues vamos a ver qué ocurriría entre el precio máximo y el precio mínimo, es decir, a qué demanda se enfrentaría la empresa competitiva si el precio estuviera comprendido entre 550 y 100. En ese caso, pues la empresa dominante se enfrentaría a la cuota de mercado que le queda, que sería la demanda, que estaría la curva que está en azul, menos la oferta competitiva, que es la línea que está en rojo en la transparencia. Por tanto, demanda menos oferta. La demanda, recuerdo que es 1000 menos P, la oferta es P menos 100. Restamos ambas expresiones, 1000 menos P menos P más 100. Y finalmente pues tenemos que para ese tramo entre P sub 1 y P sub 2, la demanda a la que se enfrenta la empresa dominante sería 1100 menos 2P. Y ya con esto pues podemos, con estos datos,
podemos resumir la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa dominante. Bueno, ya hemos sustituido en esta gráfica los precios que hemos calculado. P sub 1 lo hemos sustituido por 550 y P sub 2 lo hemos sustituido por 100. Vamos a poner la expresión de la demanda a la que se enfrenta la empresa dominante. Cuando el precio es mayor que 550, ¿cuál será la demanda a la que se enfrenta la empresa dominante? 0, porque lo abastecerían todas las empresas competitivas. Por tanto, la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa dominante es 0 y vendría dada por el tramo que aparece con la flecha roja en la transparencia. Cuando el precio está comprendido entre 550 y 100, acabamos de ver que la demanda a la que se enfrenta la empresa dominante la hemos calculado y adopta la expresión Q igual a 1100 menos 2P y correspondería al tramo que está al tramo verde de la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa dominante que tenéis en la gráfica y que está señalada con la flecha de doble punta en color anaranjado. Y finalmente, cuando el precio es menor que 100, pues la demanda a la que se enfrenta la empresa dominante sería toda la demanda del mercado. Y la demanda del mercado nos la da el problema, que sería Q igual a 1000 menos P. Y que en la gráfica está representada por el tramo verde que señala la flecha que está en morado. Bueno, pues esta sería la demanda a la que se enfrenta la empresa dominante y su representación gráfica. A continuación vamos a obtener la cantidad que ofrece en el mercado la empresa dominante, la cantidad que ofrecerían las empresas competitivas y el precio. Para ello, recordad que la empresa dominante actúa como monopolista en la parte de mercado que le dejan las empresas competitivas. Y nosotros vamos a comenzar suponiendo que el precio óptimo estaría comprendido entre 550 y 100, tal y como aparece en la transparencia. Después habrá que comprobar que efectivamente es así. Si es así, pues ya no tendríamos que hacer nada mal y si no, pues tendríamos que dar algún paso adicional. Bien. Si el precio, vamos a suponer que el precio óptimo está comprendido entre 550 y 100, pues tendremos que coger el tramo de la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa dominante que corresponde a ese intervalo de precios. Una vez que tenemos ese tramo de curva de demanda, calculamos el ingreso marginal y lo igualamos al coste marginal. Vamos a ir dando los pasos pertinentes. Lo primero, recordamos, se fija la cantidad como si fuera un monopolio en la parte de mercado que tenemos. Obtenemos la función de ingreso marginal correspondiente al tramo de demanda comprendido entre 550 y 100. Esa demanda la hemos calculado y es 1100 menos 2P. A esa función de demanda pues le correspondería un ingreso marginal 550 menos Q. Y a continuación igualamos el ingreso marginal de la empresa dominante con el coste marginal de la empresa dominante. El problema nos da el coste total de la empresa dominante, lo derivamos y tenemos el ingreso marginal. Y de igualar ambas funciones, pues tenemos que la cantidad que ofrece en el mercado la empresa dominante es 350. Para calcular el precio al que se vende esa cantidad de 350, pues sustituimos en la función de demanda. ¿En qué función de demanda? Pues en la función de demanda que hemos calculado para la empresa dominante, es decir, Q igual a 1100 menos 2P. Podemos sustituir la P en función de Q y entonces pues tendríamos 1100 menos 350 partido por 2. Y a partir de aquí pues tendremos que el precio es 375, P estrella es 375 y efectivamente está comprendido entre 550 y 100. Por tanto, pues la solución que obtenemos es válida y ese sería el precio al que vendería la empresa dominante.
Pero las empresas competitivas, si quieren mantenerse en el mercado, pues tendrán que vender a ese precio de 375. ¿Cuánto venderán? Pues venderán la cantidad que nos indique la curva de oferta competitiva. La curva de oferta competitiva nos la da el problema y por tanto Q igual Q de la empresa competitiva sería 375 menos 100 y sería una cantidad 275. Y a continuación vamos a representar estos resultados que hemos obtenido. Y por tanto, bueno, pues como veis tendríamos el precio máximo 550, el precio al que finalmente se vende 375, el precio mínimo 100, la cantidad que ofrecen las empresas competitivas 275 y la cantidad que ofrece la empresa dominante que sería 350. Como veis, la cantidad total que se vende en el mercado es 625, que es superior a la cantidad que se vendería en competencia perfecta, porque la cantidad de competencia perfecta es 450, la calculamos al inicio del problema. Esto explica cómo, por ejemplo, el otro día en la presentación que hicieron vuestros compañeros sobre el consumo responsable, sobre el consumo de ropa, bueno, pues cómo ha habido ese gran aumento en la venta de ropa en los últimos años, ¿no? Efectivamente, bueno, pues hemos pasado de ese 450 a 625. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el precio al que se vende de 375 es un precio inferior al que se vendería en competencia perfecta, porque en competencia perfecta el precio al que se vendería sería 550 y sin embargo ahora, como la empresa dominante tiene unos costes menores, pues eso ha hecho que el precio haya disminuido y de 550 hayamos pasado a un precio de 375. Bien, pues esto sería el repaso de lo que ocurre en un mercado cuando inicialmente es un mercado competitivo y posteriormente entra una empresa dominante.